Bueno, tenemos lío increíble entre Irán e Israel, ya lo sabemos. La mayor parte del programa lo vamos a dedicar a esta cuestión, y es que hoy nos hemos levantado con una noticia bastante fuerte, que son esos bombardeos iraníes con misiles balísticos sobre Tel Aviv. Básicamente ha consistido el ataque iraní en lanzar varias decenas de misiles balísticos contra Israel esta madrugada, alcanzando 4 sitios, entre ellos el Soroka Medical Center, ¿vale? Que es el mayor hospital del sur de Israel. Y bueno, también han sido afectadas varias zonas residenciales cercanas, así como el edificio de la bolsa. Por cierto, bastante curioso que a pesar de que el edificio de la bolsa israelí estaba, bueno, pues no en ruinas, pero estaba visiblemente afectado, la bolsa israelí estaba subiendo un 4% esta mañana, así que curioso lo que vemos unas cosas y otras. Bueno, no hubo víctimas mortales, parece, en estos ataques, pero sí que hubo decenas de heridos y daños estructurales considerables, ¿no? Irán, que ha dicho, bueno, que el objetivo principal no era este hospital del sur de Israel, sino una base militar y de inteligencia israelí. Y en esto, pues bueno, tenemos que decir que puede ser, porque hemos visto cómo durante todos estos ataques iraníes la precisión de los misiles balísticos dista mucho de ser la precisión quirúrgica con la que Israel ha atacado Irán. En este caso ya hemos visto cómo misiles balísticos que sí que impactaron en suelo israelí se habían desviado en los últimos días hasta 1 kilómetro de su objetivo. Y eso hace que, bueno, no sabemos realmente si la intención de Irán era atacar ese hospital o no, pero en cualquier caso es una cagada grande por parte del régimen de los ayatolás. ¿Por qué una cagada grande? Primero, porque pones a toda la comunidad internacional en tu contra, y segundo, porque le estás dando a Estados Unidos motivos para unirse a la guerra, ¿no? Al final un ataque a un hospital es algo que vende mucho en los medios, que suena muy apocalíptico, y efectivamente pues eso es la excusa que podría estar esperando el gobierno de Donald Trump para unirse a la guerra. También le estás dando más argumentos a Israel para aumentar la intensidad de sus ataques, e incluso le estás dando motivos a Israel para atentar contra la vida del ayatolá Jamenei. Por cierto, nada más ocurrió el ataque, el ministro Kant, que es el ministro de Defensa israelí, ya ha dicho que, bueno, la respuesta podría ser acabar con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Bueno, más cositas que tenemos que hablar. Tenemos a Trump endureciendo sus exigencias a Irán. Ha dicho literalmente: no queremos negociar un cese al fuego, queremos una victoria total y completa, sin armas nucleares. Vamos, que lo que está diciendo Donald Trump, no sé si hay que tomarse al pie de la letra. Ya sabemos que este señor cambia mucho de opinión, pero básicamente lo que viene a decir es que Estados Unidos se va a unir a Israel en los ataques, y parece que más pronto que tarde. Se hablaba ayer de que los propios oficiales del ejército estadounidense han filtrado que podría ser el ataque este mismo fin de semana, o literalmente decía en unos días, ¿no? Bueno, desde el comienzo de las hostilidades entre Israel e Irán han muerto en el entorno de 600 iraníes, y las cifras reportadas de muertos israelíes son 24, además de varios cientos de heridos. Insisto, tanto los muertos israelíes como los muertos iraníes, a ver, es una frivolidad decir esto, pero son cifras relativamente bajas en comparación al daño estratégico que se le ha infligido a Irán. Y bueno, en el caso de Israel es que prácticamente no se le ha hecho mucho daño, ni a nivel estratégico ni a nivel táctico. Pero bueno, siempre estamos hablando, lo que dijimos en el programa del martes, son cifras tremendas, ¿no? Pues más de 600 vidas humanas perdidas. Pero si lo comparamos con otros conflictos y lo ponemos en el contexto de una guerra moderna, pues bueno, no es para tanto, o vamos a decir que es un ratio de civiles muertos bastante bajo, ¿vale? Bueno, más cosas sobre este conflicto. Ayer Irán anunció el uso del misil Fatal 1, que es un proyectil de tipo hipersónico que
teóricamente vuela a velocidades superiores a Mach 5, es decir, a 5 veces por encima del sonido. Además de todo esto, el Instituto de la Guerra apunta a que el día 18, es decir, esta madrugada, también se empleó por primera vez el misil Segil-1, un misil balístico de rango intermedio capaz de lanzarse desde las zonas más profundas de Israel, es decir, desde zonas más situadas en el centro y en el este del país. El Segil-1 es una de las armas más potentes que tiene Irán en su arsenal y es capaz de alcanzar distancias de más de 2.000 kilómetros. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque permite al país persa lanzar estos misiles desde mucho más lejos y por tanto son más difíciles de localizar y de interceptar, o de interceptar, no, mejor dicho, de localizar y de que se encuentre, ¿no?, la base desde la que ha sido lanzado por parte de Israel. ¿Por qué? Porque hasta ahora Israel tenía que monitorizar solo la parte oeste de Irán y buscar ahí desde dónde se lanzan los misiles, y ahora, pues bueno, pues tiene que monitorizar pues prácticamente todo el espacio aéreo iraní, que el espacio aéreo iraní pues obviamente es muy muy grande, ya que estamos hablando de un país tremendamente extenso, y más si lo comparamos con Israel, ¿no? Bueno, más allá de esto, tenemos las declaraciones de Merz, de Friedrich Merz, más conocido en la pecera de memorias como el Merchos, y lo que ha dicho el canciller de Alemania es que, bueno, realmente lo que está ocurriendo es que Israel está haciendo el trabajo sucio a Europa. ¿Por qué? Porque realmente, como decíamos el otro día, nadie quiere más potencias nucleares en el mundo, y mucho menos si esas potencias nucleares son regímenes teocráticos tremendamente fundamentalistas y que el día de mañana vete tú a saber qué pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tanto Estados Unidos como las potencias suníes de Oriente Medio, como también las potencias europeas, pues están interesadas en que ese programa nuclear iraní salte por los aires y se retrase indefinidamente. Por tanto, por eso estamos viendo cierta connivencia con los actos israelíes, claro. Y bueno, hablábamos también antes de que seguramente Estados Unidos se una a la guerra, se una a las acciones israelíes contra objetivos estratégicos iraníes. Y bueno, la pregunta es, ¿qué puede aportar Estados Unidos que no tenga Israel, ¿no? ¿Por qué necesita Israel la ayuda de Estados Unidos? Bueno, en estos casos, por un lado, más es más, eso está claro, siempre es importante contar con un mayor músculo militar, pero luego Estados Unidos tiene capacidades que Israel, no tiene. Siempre me equivoco con Israel e Irán. Si alguna vez digo Israel y me refiero a Irán, pues lo siento, pero es que empiezan por la I y es muy fácil confundirlos, y más cuando estás hablando un rato. De hecho, el otro día vi un comentario ahí en la pecera de memorias que decía chupito cada vez que Borja equivoque Irán con Israel. Pues alguno va a pillar una buena cogorza, pero no viene mal porque estamos a jueves. Bueno, lo que os quería decir, básicamente las capacidades que puede aportar Estados Unidos, que no tiene Israel, es su flota sobre todo de bombarderos estratégicos. No hablamos de aviones normales, hablamos de verdaderas bestias del aire, ¿no? Son bombarderos capaces de cruzar medio planeta, soltar toneladas de explosivos y volver a casa como si nada. El más temido, y por cierto también el más elegante porque es súper bonito, es el bombardero B-2 Spirit, que es un bombardero furtivo con forma de murciélago plano, que es lo que le permite ser prácticamente invisible al radar, ¿no? El bombardero B-2, ya hemos hablado aquí alguna vez, es un bombardero cuya unidad cuesta unos 2.000 millones de dólares, es decir, es una auténtica barbaridad, capaz de atacar 16 objetivos simultáneamente con armamento nuclear, pero en este caso el B-2 es interesante porque es el único bombardero que tiene ahora mismo Estados Unidos capaz de llevar una bomba, que es la GBU-57 MOP, que, bueno, es conocida como la bomba rompebúnkers. ¿Y qué tiene de especial esta bomba? Bueno, primero que pesa 14.000 kilos, así imagínate la potencia destructiva que tiene. Y está diseñada específicamente para abrirse paso entre la roca y el hormigón. Es como una especie de taladradora capaz de perforar las instalaciones subterráneas israelíes, que se han diseñado de esta manera pues precisamente para ser inmune a los ataques, ¿no? Entonces, bueno, es una capacidad que no tiene Israel,
y por ejemplo en las instalaciones nucleares de Fordow, pues de la única manera que tienen de cargárselas es o bien desde dentro, infiltrando un ataque terrestre, cosa que es prácticamente imposible, o la otra manera que hay de hacerlo es con este tipo de armamento, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene Estados Unidos por ahí? Ah, por cierto, el B2. Espera, antes que no se me olvide. El B2 no suele estar dando vueltas por el mundo, no suele estar en bases así extrañas de Estados Unidos, sino que normalmente vuela desde Estados Unidos para llevar a cabo sus misiones, o como mucho se pueden posicionar en la base de Diego García, que es una isla remota del Índico, una base anglo-norteamericana, y bueno, pues desde ahí sí que a veces los podemos ver estacionados, ¿vale? Pero bueno, lo que decía, que el B2 no está solo en esto, y también le acompañan dos veteranos que tienen mucha experiencia y pueden tener mucha mala leche, ¿no? Hablamos del bombardero B-52 Stratofortress, que bueno, pues es el abuelo de los bombarderos estratégicos, y luego está el B-1 Lancer, ¿no? Respecto al B-52, pues bueno, lleva en servicio desde los 50, pero sigue funcionando muy bien, y aunque no puede llevar las bombas GBU-57, bueno, pues sí que puede llevar un montón de misiles de crucero, en fin, un montón de munición diferente que podría explotar, ¿no? Una hipotética grieta llevada a cabo por una bomba MOB. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el bombardero B1, que por cierto va a ser jubilado dentro de 15 años más o menos por un bombardero B-21, que se va a ser espectacular, producido por Northrop Grumman. Ese va a ser increíble, va a ser la creme de la creme de los bombarderos estratégicos. Bueno, el caso es que el B1 tampoco puede llevar la bomba MOB, pero sí puede llevar más bombas convencionales que nadie. Y bueno, lo que puede ocurrir con el B1, lo mismo que con el B52, es que la bomba MOB te abre el camino y luego tú ahí saturas con todo lo que puedas llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa capacidad que tiene Estados Unidos y que nadie más tiene, pues es muy importante tenerla en cuenta, porque nada está a salvo de la furia y de, como dice el meme, de la democracia estadounidense. Bueno, más cositas que tenemos que contar. Bueno, ya hemos hablado de los bombarderos estratégicos. Otra cosa que puede aportar Estados Unidos es su flota de aviones cisterna, por supuesto. Ya hemos visto como más de 30 han volado desde Estados Unidos a Oriente Medio y a Europa. Así que ojito, porque esto le da mucha más capacidad de alcance a los cazabombarderos norteamericanos. Generalmente los aviones cisterna no están, al menos los estadounidenses, no están tan diseñados, ¿no?, para repostarla a los grandes superbombarderos estratégicos, sino que funcionan mejor para dar más autonomía a los cazabombarderos, ¿no? Pues a los F-35, a los F-22, a los F-16, a ese tipo de aviones. Y luego, por otro lado, tenemos a los portaaviones de Estados Unidos, que también se están posicionando en la zona de Oriente Medio. Tenemos por un lado al USS Carl Vinson, que ya estaba en la zona desde esta primavera, y luego tenemos al USS Nimitz, que acaba de sumarse a las operaciones desde el Pacífico, ¿no? Está ahora mismo, creo que, si no recuerdo mal, haciendo ese viaje hacia Oriente Medio. Bueno, el Nimitz, ¿qué podemos hablar de él? Pues que es uno de los buques más emblemáticos de la Armada de Estados Unidos, y aunque fue votado en los años 70, lo han ido modernizando, así que sigue siendo una bestia de los mares, capaz de llevar pues en torno a los 60, 70 F-18, ¿no? También puede llevar un avión AWACS, en fin, la verdad que funciona bastante bien y va junto con su grupo de combate, que lo forman 2 o 3 destructores equipados con misiles Tomahawk. Suelen llevar también un crucero, que generalmente es el que se encarga de proporcionar cobertura aérea antimisiles, y luego también suelen llevar un submarino, el grupo de combate del portaaviones, y el submarino pues lo que hace generalmente es atacar otros barcos o lanzar misiles desde mar a tierra, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, pues que también hemos visto cruzar el canal de Suez
a un portaaviones de Reino Unido. Por tanto, serían 3 grupos de combate los que se sumarían a las operaciones. Si juntamos esto con todos los aviones y con todos los recursos que tiene desplegado Estados Unidos en sus bases de Oriente Medio, en Qatar, en Arabia Saudí, en Bahrein, en Omán, en Jordania, incluso en Siria y en Irak, pues tenemos una fuerza formidable capaz de poner de rodillas pues prácticamente a cualquier país del mundo, ¿no? Así que bueno, si Estados Unidos decide meterse en combate, en la batalla, tiene fuerzas suficientes para ello y bueno, pues veremos una situación histórica que tendremos que monitorizar. Dicho esto, ¿cuándo va a atacar Estados Unidos? No lo sabemos, pero seguramente estas cosas suelen ocurrir en fin de semana, viernes, sábado, así que bueno, nos tocará estar pendientes y quién sabe si segundo fin de semana que nos estropean los estadounidenses. Bueno, vamos ahora con unas píldoras sobre geopolítica. Ya hemos hablado de este conflicto de Irán-Israel. Vamos a hablar un poquito nada sobre la OTAN y sobre Argentina. Y luego pasamos ya al tema que a mí considero más interesante del programa, que es todo este tema de la farmacología militar. Bueno, empezamos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha enviado esta noche una carta proponiendo a todos los países miembros que aumenten su inversión en defensa hasta llegar al 5% del PIB en 2032. Ojo, 5%. España, recordemos que estaba ahora en el 1,3% y que había anunciado su compromiso de subir, con mucho esfuerzo, su inversión en defensa al 2%. O sea, sería más que duplicar el gasto en defensa. Es una absoluta barbaridad. Bueno, realmente lo que se haría sería 3,5% del PIB en gasto militar directo y un 1,5% del PIB en áreas relacionadas como la ciberseguridad o las infraestructuras. El tema es que ahora hay una cumbre de la OTAN entre el 24 y el 26 de junio y va a haber bastante tensión porque hay muchos países que no están dispuestos, ¿no? Por ejemplo, España, Italia o Portugal han advertido que podrían bloquear esto del 5%, alegando que es prematuro y muy costoso, ¿no? Mientras en el seno de la OTAN, pues lo que podemos ver es una división por bloques. Por un lado están los países del este y centro de Europa, que están más expuestos a la amenaza rusa y están a tope con el tema del 5%, mientras que otras naciones a priori menos amenazadas, como España, pues prefieren una alternativa más tranquila, ¿no? Un 5% les parece demasiado porque luego hay que ver también cómo se paga ese 5%, porque se va a pagar vía impuestos o vía inflación, porque digo vía inflación porque seguramente se imprima dinero para hacer frente a este gasto tan espectacular de defensa, ¿no? Y bueno, y respecto a Argentina, os quería contar que han salido las cifras de inflación de mayo de 2025 y el incremento mensual es de apenas un 1,5%, que hombre, aunque en cualquier país desarrollado nos pueda parecer una auténtica barbaridad, ya os digo que para Argentina, que viene de estar al 12% mensual, pues es muy poquito. De hecho, es el nivel más bajo desde abril de 2020 en plena pandemia. En lo que va de año, en Argentina los precios han subido un 13,3% y en los últimos 12 meses la inflación interanual se ubicó en el 43%. Es decir, sigue siendo muy alta, pero nada que ver con la cifra de 3 cifras, valga la redundancia, que había cuando Milei llegó al poder. Bueno, esto ha superado las expectativas del mercado, este 1,5%, ya que el mercado se esperaba un 2%. Y bueno, según explica el propio gobierno, esto tiene que ver por la combinación de la liberalización cambiaria, los ajustes fiscales y un acuerdo con el FMI que, recordemos, firmó Argentina, por el cual el FMI va a financiar al país de los asados con 20.000 millones de dólares. Bueno, no está nada mal. Bastante interesante estos datos y veremos cómo sigue Argentina. Siguiente reto para Argentina será el tema del crecimiento económico. Y dicho esto, al final no me está quedando tan largo el programa, de hecho me va a quedar bastante cortito, yo creo, así que lo celebro. Vamos a dar paso a nuestro invitado que va a venir aquí a la Peciencia a hablarnos un poco sobre farmacología militar, qué hacer en caso de un ataque nuclear y sobre todo qué hacer o qué llevar en caso de, oye,
Si tienes algún problema, hay una crisis, un apagón, una guerra, unas inundaciones, aquí en España últimamente sabemos de qué va este rollo, pues bueno, a ver qué nos cuenta.